Bueno, muy buenas tardes para todos. Me alegra mucho estar nuevamente acá con ustedes. Una semana más, una charla nueva, un conversatorio, porque como siempre lo hemos dicho, más que una capacitación, es un conversatorio donde hablamos sobre temas de interés general. Normalmente nos enfocamos en seguridad y salud en el trabajo, pero tratamos de traer temas que nos puedan, digamos, interesar al medio empresarial en general. El día de hoy tenemos como tema principal la resolución 350 del año 2022. Es la más reciente resolución que ha emitido el Ministerio de Salud y Protección Social respecto a la elaboración de protocolos de bioseguridad y que a su vez derogó a la resolución 777 de 2021, que era la que estábamos implementando desde el año pasado, que a su vez había derogado la resolución 666, que era la que había, digamos, construido los protocolos de bioseguridad que tuvimos por casi 2 años en firme. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son esas nuevas directrices, qué nos dice el gobierno nacional respecto a la pandemia. Debemos de recordar que aún estamos en emergencia sanitaria, aún debemos de tener protocolos de bioseguridad. No es un secreto que todos hemos entrado en una zona de confort, digamos, una zona de cierto exceso de confianza, pero lo cierto es que todavía estamos en emergencia, el virus todavía sigue ahí en la calle, todavía tenemos altos índices de contagios, afortunadamente con una tasa de letalidad mucho menor, pero de todas maneras debemos de protegernos. La resolución 350 o 0350 tiene un alcance general para todas las empresas, para todo tipo de organizaciones, sean mixtas, privadas o públicas, para todo tipo de eventos, sea privados, públicos, comerciales, empresariales, religiosos, deportivos. Entonces, es desde este momento la directriz general que emite el gobierno nacional en la elaboración de esos protocolos de bioseguridad. Muy importante que si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren contarnos algo, por favor inmediatamente simplemente pueden utilizar el icono de la manito, donde ahí vamos a ver si usted quiere hacer una pregunta, puede simplemente abrir su micrófono y hablar o puede escribirnos en el chat, que ahí está mi compañera Laura, atento a las preguntas. Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Qué bueno volverlos a tener por este espacio nuevamente. Hoy aprendiendo como el séptimo protocolo de bioseguridad que nos emite el Ministerio de Salud, pero a Dios gracias, cada vez aprendiendo más de este virus y aprendiendo a mitigar ese riesgo. Así es, porque definitivamente, Laura, esto ha sido un aprendizaje para todos. Yo recuerdo hace 2 años que estábamos corriendo con los protocolos para la industria de la construcción, que si bien teníamos unas directrices iniciales del ministerio, todo fue muy de consultar con normas internacionales, de mirar las recomendaciones que nos daba la OMS, que daba el Ministerio de Salud. Entonces, muchas veces el protocolo estaba muy a lo que nosotros quisiéramos como implementar, ¿cierto? Ya en este momento ya tenemos una directriz muy clara, se ha aprendido muchísimo de la pandemia, vemos que ya hay cosas pues, que nos da un poco de risa, pero que implementamos hace 2 años y que ya sabemos que no nos servían mucho, pero que era eso, el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Sí, cuando empezamos a salir a la calle con guantes, pues todo, y los botábamos y generamos una cantidad de daño al medio ambiente, desinfectando absolutamente todo, nos bañábamos en hipoclorito y bueno, y a hoy hemos aprendido cada vez más el manejo de este virus que en síntesis es muy parecido al resto de los virus con los que ya convivimos. Así es, así es. Y Laura, y ese era uno de los, digamos, de los temas con los que quería iniciar esta charla, y es que ahorita, a finales del 2021, estuvimos en un congreso internacional en Bogotá, donde se hablaba sobre todo el tema de bioseguridad, desinfección, toda la parte de inocuidad,
Y entonces se trajo a colación todos estos temas sobre esas medidas que definitivamente estaban generando un impacto ambiental mayor que, digamos, que la protección sanitaria que podía ofrecer, donde veíamos la utilización desbordada de desinfectantes en todo tipo de superficies, todo tipo de desinfectantes, la mezcla a veces inconsciente de sustancias químicas que nos generaban unos vertimientos muy grandes en las empresas, que finalmente a la hora de desinfectar no generaban esa, digamos, como esa inocuidad que estábamos esperando, ¿cierto? Y lo evidenciamos muchas veces en las empresas, incluso con desinfectantes que no tenían el aval científico o que no tenían, digamos, como un piso científico que nos dijera como si esto le sirve, ¿cierto? Entonces, aprendimos mucho de eso, la utilización de pediluvios, la utilización de túneles de aspersión, la desinfección de llantas en vehículos, la desinfección de ambientes con máquinas de estas como de evaporación de sustancias químicas. Veíamos que realmente no son medidas que eran muy eficaces. Por el contrario, las medidas más eficaces siempre fueron la utilización de tapabocas como primera barrera de protección y el lavado de manos y el distanciamiento social. Estas personas, unos profesionales en este tema, hablaban que finalmente lo más efectivo resultó ser lo más sencillo y lo más económico, hablando pues en la inversión, que era precisamente tener ese distanciamiento social. Entonces, Laura, la idea de hoy es que hablemos sobre eso, sobre cómo aterrizar esas ideas que antes las teníamos ahí, pero que ya en la medida en que van saliendo estas resoluciones, vamos viendo que la cosa puede ser o más sencilla e igualmente eficaz. Y más allá de eso es que leyendo esta resolución el ministerio nos habla es de recomendaciones, recomendamos, 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 ¿cierto? Entonces las empresas deben de comenzar a diseñar estos protocolos de bioseguridad de acuerdo a la realidad de cada organización. Así es. Mira, porque entonces con esta resolución 350, lo que hizo el Ministerio de Salud o el Gobierno Nacional fue empezar a adoptar las recomendaciones de la OMS, donde se hablaba que cuando los países superaran ciertos niveles de vacunación, podían empezar a tener, digamos, un comportamiento no de pandemia, sino de epidemia, donde ya los controles iban a ser internos, donde ya las medidas que se tomen en Colombia no tienen que ser las mismas medidas que se tomen a nivel internacional y que todo debe ser basado es en la experiencia propia y en las condiciones específicas de cada nación. Por eso fue que entonces en la resolución 350, entonces ya nos dice, bueno, si usted tiene ciertos niveles de vacunación, usted puede, digamos que, cambiar ese protocolo de bioseguridad. Eso es lo que básicamente está adoptando el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, es esa recomendación. Vemos que, por ejemplo, países como el Reino Unido tomaron la decisión de eliminar ya el tapabocas, no pensando en que ya no hay una enfermedad o que ya no hay una emergencia, sino que ya no le van a dar una clasificación de emergencia de salud pública, sino que va a ser una enfermedad en la cual cada persona tiene la responsabilidad de cuidarse. Tiene la responsabilidad de asumir. Ya no va a ser un tema de salud pública. Esa es como la esencia de esta nueva. Bueno, espero que todos me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, lo primero es el objetivo general de la resolución, es adoptar un protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales, culturales y sectores de la administración pública, contenido en el anexo técnico, el cual hace parte integral de la resolución, ¿cierto? El alcance de esta resolución ya es general. Primero veíamos que teníamos resoluciones o protocolos específicos para cada actividad económica.
mis compañeros saben que nos reventamos la cabeza haciendo protocolos para cada área, para la industria de la construcción, para la industria de los servicios, para el tema de alimentos. Estuvimos trabajando mucho, ya no, ya se adopta un protocolo general para todo tipo de industrias, incluso para las actividades comerciales, culturales y deportivas. Entonces el alcance de este protocolo ya es general, ya este debe ser adoptado por todo tipo de organizaciones, sin importar que sean públicas o que sean privadas o que sean mixtas. Esto va a tener un alcance general. ¿Cuáles van a ser los actores de este protocolo? O sea, ¿quiénes van a ser las personas que vamos a estar encargadas de la implementación de este protocolo? Entonces va a corresponder a los habitantes del territorio nacional en cumplimiento del protocolo que aquí se adopta. Aplicar medidas de autocuidado en el desarrollo de sus actividades. Promover el cuidado mutuo orientado al cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Entonces, como les decía, esto ya es responsabilidad individual. Ya somos nosotros los que tenemos que actuar de manera responsable y consciente de que debemos cuidarnos. Todavía hay medidas generales, la utilización de tapabocas en lugares concurridos, en servicios públicos, en eventos privados, en eventos cerrados, todavía se conservan esas medidas. Sin embargo, tenemos un llamado al autocuidado. En municipios donde la vacunación haya superado el 70% de la vacunación, podemos estar en sitios abiertos, en zonas públicas, sin tapabocas. No obstante, si usted considera que tiene riesgo de contagio, debe usar tapabocas, ¿cierto? De eso se trata eso. Esos somos los actores, los llamados a la conciencia, a la responsabilidad en la materia de implementación de los protocolos de bioseguridad. Respecto a vacunación, ¿qué nos habla entonces la resolución? Los alcaldes municipales, distritales deberán exigir el cumplimiento de la presentación del carnet de vacunación como requisito para su ingreso a eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva. Bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias, y parte de todos los asistentes y participantes. No es una norma que se quiso inventar un alcalde, que se quiso inventar algún establecimiento o alguien en particular, no, es una norma nacional donde las personas que vayan a asistir a un bar, a un restaurante, a un evento social, deportivo, cultural, debe de portar su carnet de vacunación, debe de portar su carnet de vacunación. Algunas personas van a decir, bueno, Diego, pero yo no estoy obligado a vacunarme, no. En la Ley Nacional de Vacunación, a las personas no se les obliga a vacunarse. Sin embargo, deben entender que dada la situación que vivimos, dadas las condiciones sociales que trajo la pandemia, si usted quiere asistir a nuestros lugares, debe estar vacunado. Si no, usted es una persona que puede quedarse en su casa, puede estar tranquilito si no quiere vacunarse y debe de implementar unos protocolos de bioseguridad mucho más estrictos. Si usted quiere ir a un evento masivo, sabe que debe vacunarse. Hay personas que piensan que es una forma de presión indirecta, y seguramente que sí, pero tiene una razón de ser, y es esos miles de contagiados, esas miles de personas que murieron en estos 2 años de pandemia. Entonces, esa es la razón de ser. Personalmente pienso que es muy válida y es muy lógico que esa sea una manera de estimular la vacunación, respetando, claro, el pensamiento de todas las personas, respetando si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. En las empresas en las que haya personas que no se quieran vacunar, que es absolutamente normal y está pasando, y nosotros cuando visitamos a las empresas nos pasa que siempre hay alguien que nos dice, no, a mí yo no estoy de acuerdo con la vacunación, yo no creo en la vacuna, y tiene sus propios argumentos. Ante todo, respeto a eso, pero sobre todo mucha conciencia de que debe asumir una responsabilidad mayor.
no tanto para proteger su vida, sino para proteger a la de los demás, porque en la medida en que usted sea más vulnerable al contagio, también va a ser más vulnerable a convertirse en un vector de transmisión. Y si bien sabemos que la vacuna nos va a dar un alto porcentaje de protección, no es 100% eficaz y seguramente podemos contagiarnos. Mitiga de alguna manera los síntomas, pero no quiere decir que los va a eliminar 100% o que las personas vacunadas no van a estar expuestas a la muerte. Entonces, las personas que no se quieran vacunar deben asumir un protocolo de seguridad tal como lo establecimos hace 2 años en la resolución 666. Las medidas de autocuidado. Determinar con claridad las medidas de autocuidado que requiere implementar para prevenir su contagio o con el otro, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser esas medidas que yo voy a tener a nivel individual? Las que yo me voy a trazar. Extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros de la familia presente alguna comorbilidad asociada al mayor riesgo de enfermedad grave por COVID. Las familias que tengan un familiar que ustedes consideren que ya tenga el diagnóstico de alguna comorbilidad que pueda acentuar, empeorar los síntomas del COVID o que pueda generar un riesgo para su vida, deben de establecer todos los cuidados necesarios, toda la implementación del protocolo inicialmente construido, es decir, distanciamiento, desinfección general y utilización de elementos de protección personal como tapabocas e incluso gafas para evitar el contacto con esta persona. Cuidemos a esas personas que tienen esas comorbilidades, esos adultos mayores, esos abuelos que todavía están expuestos. Muchos abuelos ya se vacunaron, a Dios gracias, pero sin embargo siguen estando expuestos. Entonces, si usted en su casa evalúa que tiene el riesgo de contagiar a una de estas personas, ya sabe que esa persona no va a tener el mismo comportamiento que tuvo usted frente a la enfermedad, sino que puede ser muchísimo más grave, muchísimo más grave. Evita el contacto con las demás personas. Si identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus por COVID o aglomeraciones. Ojo, muchachos, ya es un llamado muy importante. Evitemos las aglomeraciones. Evitemos esos grupos de personas tan grandes. Si bien podemos ir con protección y estamos vacunados y puede haber protocolos, igual la mejor decisión es el distanciamiento social, cuando yo no tengo contacto con esas personas. Entonces, seamos muy responsables en eso. Recuerden lo que yo les decía al principio. Esto se trata de autocuidado. Autocuidado. O sea, yo soy el que tengo que establecer cuáles son mis medidas de protección. Generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a partir de las prácticas de cuidado y autocuidado. Somos responsables nosotros de ellos. Por eso tenemos que tener conciencia. Y esa persona que toma la decisión de no cuidarse está poniendo en riesgo a estas personas, a este círculo social, a sus hijos, a los hijos de los hijos, o incluso a nuestros vecinos que en algún momento pueden entrar en contacto con nosotros. Entonces, ahí es donde también vienen las medidas de autocuidado, donde yo tengo la responsabilidad de cuidar a mis niños que confían 100% en nosotros. Salud mental. Y qué bueno, Laura, que aquí estés conmigo porque siempre lo hemos dicho en todas las charlas, mi apoyo a asesores ha sido un abanderado de la salud mental. Creemos que la salud mental es tan igual de importante a la salud física y hemos querido trabajar muchísimo en eso. ¿Y quién nos puede decir que esta pandemia no ha traído inconvenientes de salud mental a todas las personas? Desafortunadamente, todos hemos tenido una persona cercana, ¿cierto? Y Laura, ¿y sabes qué? Y quería quería decirlo al principio, pero lo quiero decir ya, esta charla yo quiero dedicarla a Alexander, ese amigo que perdimos hoy hace exactamente un año y que nos dejó a todos tan aporreados moralmente, a su nieta, a su hijo, a su familia. Y finalmente eso generó un desequilibrio social y mental que es normal y que no es irreversible, pero que debemos de darle importancia, ¿cierto? Tuvimos una pandemia por un virus,
pero tuvimos una pandemia de salud mental, donde no solamente como habíamos normalizado no tener una buena salud mental, porque es que normalizamos estar irritables, normalizamos vivir con insomnio, normalizamos tantas cosas que realmente no son normales. Normalizamos vivir con migraña y con el colon inflamado y con taquicardias, porque es que así soy yo. Y nunca buscamos una ayuda, Diego. Yo ayer veía un memes que nos da pena pedir una cita a un psicólogo, pero no nos da pena llamar al pinchadito a contarle los problemas. Entonces es un tema de una cultura de, de, de tabú sobre la salud mental que afloró con el confinamiento primero y segundo con el distanciamiento tan fuerte que nos está mostrando que tan saludables no éramos. Entonces esta resolución viene y nos habla de la importancia de la salud mental, de buscar esa ayuda, de hacer ese alto si no nos sentimos bien. Ustedes van a ver que si ustedes hoy en día van a la EPS, le comentan al médico que en salud mental no se sienten bien, a través de la EPS o de las cajas de compensación prestan ese servicio. Pero es un llamado y yo creo que si hay una bandera de salud mental, mi apoyo a asesores la tiene bien puesta, porque es En lo que alto. en lo alto, porque es que la salud mental es el eje fundamental para que todo nos funcione en la vida, para que el organismo esté bien, para que podamos resolver problemas cotidianos del día a día, para que podamos operar, actuar, ser amigos, padres, trabajadores, pues una infinidad de cosas que por favor hay que influir demasiado en las empresas en los temas de salud mental. Así es. Entonces, responsabilidad de las organizaciones, implementar programas de salud mental a sus trabajadores, que finalmente hay que hacerlo por responsabilidad social, porque nuestro mayor patrimonio son nuestros colaboradores, nuestra familia de la empresa. Entonces debemos de cuidarlos. Entonces es importante que las organizaciones creen programas de salud mental, donde a través de programas de riesgo psicosocial, de la evaluación, la medición y la intervención del riesgo psicosocial, a través de sus comités de convivencia laboral, a través de todos estos programas de vida saludable, puedan intervenir esa salud mental que se vio tan afectada en esta situación y que no solamente va a repercutir en el bienestar de sus trabajadores, de sus colaboradores, sino que también va a repercutir directamente en su productividad. Muchas veces, desafortunadamente, vimos en algunas empresas que cuando algún colaborador se iba, perdía la vida por el virus, finalmente la productividad se veía afectada, porque ese entorno social laboral, pues obviamente quedaba totalmente quebrado, quedaba afectado, entonces la productividad se iba al suelo, ¿cierto? Entonces, además de darle prioridad a las personas, a su salud, como les digo, ese que es el gran capital que tenemos, pues por ahí derecho va también usted a proteger su productividad y su empresa. Entonces, las empresas deben de crear programas de salud mental, donde se evalúe cuál ha sido la afectación, se evalúe el riesgo psicosocial, se hagan planes de intervención, se hagan encuestas de riesgo psicosocial para que las personas puedan manifestar cuáles son sus inconvenientes y la empresa pueda crear mecanismos para mitigar esas condiciones. Lavado de manos. Como les decía al principio, y nos hablaban las personas en este Congreso Internacional, y nos decían que finalmente era una de las acciones más sencillas y que nosotros que estamos en un lugar privilegiado para el consumo de agua, para la generación de agua, era lo más económico, mantener las manos limpias, lavarnos muy bien las manos 2 y 3 veces. Y se pudo establecer durante la pandemia que el lavado de manos no solamente estaba previniendo el contagio de COVID, sino de otras enfermedades que también se transmiten de manera directa, sobre todo enfermedades de tipo gastrointestinal. Entonces el lavado de manos es fundamental, debe ser una cultura en las organizaciones en adelante. No es que dentro de 6 meses, cuando ya diga el gobierno que se acaba la emergencia sanitaria, entonces ya no nos vamos a lavar las manos, no.
ya adquirimos un buen hábito de mantener las manos limpias, continuemos con ese hábito. Ese hábito nos va a ayudar muchísimo y va a hacer que prevengamos muchas otras enfermedades. Diego, y hago la cuñita también de que nosotros como prevencionistas comenzamos a ver algunas empresas que pasado el tiempo del virus empezaron a desmontar los lavamanos que habían instalado porque pues ya no lo ven necesario. Y muchachos, el virus todavía está. No estamos viendo en masa la cantidad de personas que están contagiadas y que están muriendo. A Dios gracias por la vacunación. Pero hoy en día todavía vemos personas que mueren por el virus. Entonces, puede que nosotros estemos protegidos por la vacuna, estemos más con una protección más alta, pero no sabemos a quiénes tengamos alrededor con vulnerabilidad e indirectamente lo podamos contagiar. No desmonten, por favor, los lavados de manos. Total, total. Y la verdad, lo vi con tristeza porque finalmente era un gran activo que habían invertido las empresas y pienso que desmontarlo era desmontar ese activo, ¿cierto? Tener un lavamanos igual siempre va a ser bueno. Entonces, como dices tú, mantengamos esos lavamanos porque es que todavía estamos en emergencia. Las estaciones de desinfección deben permanecer en las empresas. Entonces debemos de tener lavamanos y debemos de tener estaciones de desinfección con alcohol glicerinado o gel antibacterial o alcohol al 70% o al 60%. Debemos de continuar con esas zonas de desinfección, que las personas, yo pienso, Laura, y no sé si a ti te pasa, que ya el alcohol se volvió un elemento esencial y uno siempre va en el morral o en toda parte está con su spray de alcohol. No sé si a ti te pasa. Sí, todo, todo. Uno va a coger algo, dice, ve, tenés alcoholcito, eso ya se volvió como parte del kit normal y lo deberíamos mantener siempre. Es que no es solamente un virus, es una cantidad de virus y de bacterias que hay en el ambiente que, que no está de más que mantengamos una higiene personal durante todo el tiempo. Así es. La infografía, la información, la sensibilización, la señalización también es responsabilidad de las empresas. Entonces debemos de tener, aparte de esas estaciones de desinfección y esas estaciones de lavado de manos, también debemos de tener señalización, información disponible para que las personas se sensibilicen y puedan estarse, y pueda haber una recordación mayor en el lavado de manos y en la desinfección. Pongamos avisitos por toda la empresa, recordando que es necesario la utilización del lavado del gel desinfectante, del alcohol, del lavado de manos, para que las personas puedan hacerlo y no se les olvide que ya no tienen, y no piensen que ya no tienen que hacerlo. Bueno, el distanciamiento es un tema bastante complejo. Diego, discúlpame, Sí, ahí nos dime. faltó algo, perdón que dice mucho la resolución y que no lo decían las otras, y es que hay que mantener desinfectados los recipientes que dispensan el alcohol glicerinado y el gel antibacterial. También hemos llegado a empresas que está ahí el dispensador, pero súper sucios y todo negrito, lleno de polvo, entonces pues no estamos haciendo nada, muchachos. Hay que también mantenerlo desinfectado. Hemos encontrado unos dispensadores de alcohol, de gel antibacterial que pueden tener más de un año en el mismo lugar con el mismo gel, ¿cierto? Entonces, que han durado muchísimo, que han sido eh, recipientes muy grandes, entonces se ha mantenido por mucho tiempo. Y como tú dices, los encuentro unos negros, sucios, apacharrados, ya sin etiqueta, no tiene fecha de vencimiento. Entonces es muy importante darle a eso pues una buena calidad, un buen mantenimiento, mantenerlos limpios, aseados, desinfectados. Laura, distanciamiento, ¿qué tan importante es eso, cierto? Algunas personas pensarán como que va un poco en contravía de lo que el mismo gobierno ha emitido, ¿cierto? Solo que tenemos que saber que el distanciamiento, digamos que ese distanciamiento obligatorio que tuvimos, tuvo que terminar porque de todas maneras hay unas condiciones sociales y económicas que se estaban viendo gravemente afectadas y que estaba generando otros problemas sociales incluso igual o mayor que la misma pandemia. Entonces, definitivamente ya el distanciamiento es decisión de cada persona. Yo personalmente les recomiendo evitar la aglomeración,
tratar de buscar lugares al aire libre que eviten que haya ese contacto con las personas. Las organizaciones, las empresas que requieran realizar actividades de aglomeración deben de tener también un plan de contingencia y un plan de prevención contra el COVID que les permita ser autorizados para este tipo de eventos. Básicamente nos está diciendo el ministerio como, mira, en espacios abiertos, si usted es vacunado y usted no tiene comorbilidades, no use tapabocas, pero si hay mucha gente, úselo. O sea, es como básicamente esto. Miren esa foto de ese estadio. Yo no sé ustedes, pero yo sí me pongo el tapabocas estando ahí, ¿cierto? Y tampoco estaría ahí, yo creo, porque decisión mía, yo diría no. Mundo COVID, no, no, yo no entro ahí. Entonces, pero finalmente le están dando la decisión a la gente, listo, vaya, entre, pero tome usted mismo las medidas. Es Eso como un es. poquito de lógica. Eso es ese sentido común al que el gobierno quiere llegar. Como venga, usted puede estar ahí, pero debe de pensar que usted es el que se tiene que cuidar. Mira, Laura, que el día de ayer en Medellín hubo un concierto donde fue muchísima gente y entonces alguien que estuvo me decía, Diego, pero allá no había COVID, ¿cierto? Haciendo alusión a que la verdad la gente no tuvo ningún tipo de protección. Y como tú dices, si bien ya estamos vacunados, si bien la pandemia ha retrocedido, de todas maneras tenemos que acudir a esa conciencia personal, a ese sentido común y saber que si yo estoy en un estadio como estos o en un lugar como el de anoche, seguramente voy a estar muchísimo más expuesto a contagiarme del virus que si me quedo en mi casita juicioso. ¿Cierto? De eso se trata esto, de tener ese sentido común. El tapabocas. Bueno, en las áreas metropolitanas, zonas courbanas definidas en cada departamento y los municipios con cobertura de vacunación mayor al 70% en esquemas completos, no será exigible el uso de tapabocas en espacios abiertos. Ojo, espacios abiertos, muy importante, porque ¿qué nos está pasando? Que ya llegamos a las empresas y nadie usa tapabocas. Ah, no, es que ya la norma dice que no hay que usar tapabocas. No hay que usar tapabocas en municipios donde haya vacunación por encima del 70% y sea un lugar abierto. Pero si estamos dentro de una empresa, si estamos dentro de un centro comercial, si estamos en un escenario deportivo, debemos de usar el tapabocas. Es nuestra obligación legal. Todavía está contemplado dentro de este protocolo de bioseguridad, dentro de esta resolución. Y adicional a eso, muchachos, lo que hablábamos en la diapositiva pasada, es el tema de autocuidarse. Si yo llego a un lugar y encuentro que hay muchas personas, pues yo me pongo el tapabocas, yo no me expongo, sabiendo que si bien no estoy en la emergencia retrocedido, yo puedo contagiarme y puedo ser unas personas que en este momento están graves. Porque como les digo, ya es mucho menor, pero sí hay personas contagiadas. En espacios cerrados el uso del tapabocas es obligatorio. Se recomienda el uso permanente del tapabocas quirúrgico en personas con comorbilidades, cuadros respiratorios, así como las personas no vacunadas. Entonces queda claro que las personas que no quieran vacunarse o que hayan tomado la decisión de no hacerlo, deben utilizar tapabocas 100% del tiempo, tanto dentro de las organizaciones como por fuera de ellas. Es una recomendación que está establecida en esta resolución. Como les dije ahora, es normal que usted decida no vacunarse, es respetable, pero debe de cumplir con las normas de bioseguridad que se establecen. O sea, usted debe usar el tapabocas 100% del tiempo. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie, por ejemplo, mesas, repisas, escritorios, equipos, entre otros, por el riesgo de contaminación. Entonces, hemos también llegado como a un punto de mucha confianza en eso, donde ponemos el tapabocas en esta parte. Yo, por ejemplo, lo que opté es por mantener la bolsita en la que viene el tapabocas y ahí lo meto. Entonces, cuando me lo quito, entonces utilizo la bolsita y ahí lo pongo en el suelo y ahí voy manteniéndolo limpio. Y de todas maneras, muchachos, no nos digamos mentiras, la idea es mantenerlo limpio, no ponerlo en cualquier parte donde todos ponemos las manos
ponemos elementos que puedan estar contaminados, ¿cierto? Y después nos llevamos esto al rostro, entonces es mejor tenerlo cuidado. Entonces debemos de disponer elementos necesarios para proteger esos tapabocas en caso de tener que retirarlo y ponerlo en alguna parte. La ventilación, bueno, la ventilación también es un elemento fundamental en la prevención del COVID-19. Cuando se hicieron las investigaciones, se estableció que los recambios de aire funcionaban enormemente en la prevención del virus. Lugares cerrados, cabinas cerradas, utilización incluso de escafandras o pantallas de seguridad, de alguna manera aumentaban la exposición al virus, porque no había un recambio de aire, sino que ese virus iba a mantenerse en ese lugar e iba a empezar a aumentar sus concentraciones. Es muy importante la ventilación. Todos los ambientes deben de tener un alto flujo de aire natural, realizar las adaptaciones necesarias para garantizar una adecuada ventilación y evitar que haya grupos de personas en lugares de baja ventilación. Entonces es muy importante que haya una adecuada ventilación, abrir ventanas, abrir puertas que permitan una circulación del aire. En lugares donde haya grupos de personas, debe de haber esa ventilación. Si yo no tengo la posibilidad de hacerlo, debo utilizar un aire acondicionado que tenga filtros certificados para tal fin. Eso puede resultar un poco costoso, pero es definitivamente la única forma efectiva de ventilar un lugar que no tenga acceso a ventanas o a puertas. De hecho, también la resolución nos hablaba de que se pueden adquirir ventiladores que no tengan redireccionamiento del aire. No sé cómo será esta tecnología, pero la resolución lo mencionaba como una opción para lugares que pues por su localización pueden estar un poco cerrados. Eso se refiere a los extractores fijos, que no redireccionan el aire, sino que lo que hacen es que promueven la circulación del aire. Ellos no están en movimiento continuo, lo que hacen es como redireccionar el aire, sino lo que hacen es hacer que el aire fluya a través de un lugar, lo que nosotros comúnmente llamamos los extractores axiales, a que le dan ese flujo de aire. Eso es muy positivo y no solamente en la prevención del riesgo, sino que también nos genera un mejoramiento en el confort térmico en las empresas. Es muy chévere, es muy bueno. Bueno, entonces hablamos ahora de desinfección. Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección en los lugares de trabajo, en los dispuestos para la atención al público, recibo de proveedores y demás áreas que requieran para el desarrollo de las respectivas actividades. Entonces debemos de establecer un mecanismo de aseo y desinfección de esas horas. Bueno, cada cuánto vamos a limpiar las mesas, cada cuánto vamos a limpiar los mostradores, los recibidores de las personas, los pasamanos donde las personas tienen que agarrarse. Ese tipo de elementos debe de entrar dentro de un programa de aseo y desinfección, donde yo diga, bueno, todos los días voy a lavar este pasamanos o lo voy a desinfectar 2 veces al día y establecer un cronograma, unas acciones, voy a escribir cuáles van a ser las actividades, cuáles son los elementos que voy a utilizar en esa desinfección. También es muy importante y es mi recomendación, compremos esos desinfectantes en lugares donde realmente tengamos una muy buena asesoría técnica, donde nos digan qué sirve y qué no sirve. Como les decía al principio, vimos lugares donde tenían túneles de aspersión de amonio cuaternario, totalmente contraproducente para la salud humana, ¿cierto? Personas que iban a un pediluvio que tenía hipoclorito, entonces hubo más de un accidente con eso, ¿cierto? Entonces acudir a personas o a empresas que le puedan dar un buen asesoramiento de cómo debe ser el aseo y la desinfección de todas sus superficies en la empresa, esas superficies que tienen contacto con las personas, con los visitantes. ¿Quieres decir algo, Tuvimos, Laura? sí, que tuvimos una empresa que hizo una aspersión, no consultaron cuál era el químico y tuvimos que hacer una evacuación de emergencias por intoxicación masiva. Entonces, estos son temas supremamente delicados. Mira que la EPA, que es la Agencia Ambiental Americana,
recomendaba, como no haga aspersiones, o si usted va a hacer una aspersión por algún motivo, usted le debe consultar a la persona que va a pasar por ese túnel si ella no es alérgica a una de esas sustancias, porque usted no puede hacer una aspersión indiscriminada sin saber qué consecuencias puede tener eso con las personas, y que finalmente en la desinfección o en la inocuidad no iba a tener gran impacto. Entonces lo que hacía era que se incurría en un alto costo económico, una gran afectación a la salud de las personas, una gran afectación al medio ambiente, y finalmente no generaba ningún impacto en la prevención del COVID-19. Mientras que coger un paño con jabón o con hipoclorito y limpiar un pasamanos, trapear con un desinfectante normal, podría tener incluso mejor efecto que esos elementos que eran mucho más costosos y mucho más tecnificados. Entonces la desinfección debe entrar dentro de un programa, debemos documentar ese programa, tener evidencia de que sí estamos desinfectando esas zonas de trabajo, esas superficies, por ejemplo, el teléfono un teléfono fijo que de pronto varias personas deben de utilizarlo, en las empresas donde haya cafetines o cocinetas, deben de hacer un aseo general de esa cocineta, eh, establecer cuál va a ser la frecuencia con la que se va a hacer y dejar documentado todo esto. No se recomienda el uso de tapetes desinfectantes ni la desinfección de ruedas, zapatos para la reducción de la transmisión. Ahí sí, Laura, tenemos que decir que las empresas gastaron una plata inoficiosamente en estos tapetes. Vimos unos tapetes así supremamente ya modernos, adaptados y todo, pero realmente no estaba generando el impacto que queríamos. Era un cultivo de bacterias. Claro, claro, y las personas que trabajan en el área de alimentos, creo que por acá teníamos una compañera ahorita conectada, nos contaban, es que realmente para yo tener un pediluvio tengo que garantizar un principio activo constante, que simplemente con el paso de una persona con los zapatos muy sucios puede perder ese principio activo. Entonces es muy importante que sepan que esos pediluvios solamente se utilizan en lugares que sean muy específicos, donde haya un control de quiénes son las personas que ingresen y que se mantenga haciéndole monitoreo a la sustancia. Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben de lavar mínimo una vez al día con un detergente común, para luego desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo. Laura, tenemos que decir que básicamente es lo que hacían nuestras madres, pues también los padres, porque también los papás muy viciosos, lavando la casa, ¿cierto? Donde hacían un Diga, lavado previo con diga, hay hipoclorito. papás que somos muy juiciosos, dígalo. Los padres que somos muy viciosos y, y se toman esas medidas. Eso es lo que hoy en día también nos dice la literatura y los últimos estudios. Simplemente haga el aseo normal como lo veníamos haciendo, desinfectando con hipoclorito, el límpido que todos compramos, el blanqueador que todos nos mandaban a comprar, y haciendo un lavado con agua y jabón. Exacto, nos están diciendo, hágalo sencillo. Exacto, no se complique. Realice actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros de inspecciones. Las inspecciones supremamente importantes. Hacer revisión constante y dejar evidencia de todas esas inspecciones. Es muy, muy importante que yo pueda haber documentado que realmente le estoy haciendo seguimiento a esos procesos. Hay que hacerle seguimiento también a los insumos que estamos utilizando, hacerle revisión, verificar que realmente estemos utilizando los insumos que necesitamos en este proceso. Desafortunadamente también vimos que hubo muchas personas que se aprovecharon de la situación y vendieron cualquier tipo de sustancia química, mezclas que realmente no servían para nada y terminaban generando una afectación a la salud de las personas. Entonces, mucho cuidado con eso. Utilizar insumos químicos de acuerdo con las especificaciones de dosis y naturaleza química del producto y contar con su hoja de seguridad acorde con el sistema globalmente armonizado.
Entonces, como les decía, buscar las personas especializadas, las personas que realmente conocen del tema y que nos digan cuáles son los desinfectantes apropiados. Obviamente, en una empresa de alimentos deben de tener unas sustancias mucho más especializadas, unas sustancias que vayan acorde con esas necesidades, o empresas que de pronto tengan unas condiciones físicas que sean diferentes, pues deben de utilizar los desinfectantes acorde a esas necesidades. Todos estos desinfectantes deben de tener fichas de seguridad y deben de estar, esas fichas de seguridad deben de estar acorde, por decirlo así también, con el sistema globalmente armonizado, que es la norma de identificación y etiquetado de sustancias químicas a nivel mundial. Residuos Esto lo sólidos. hicieron, discúlpame Diego, esto lo hicieron porque también comenzó a emergir una cantidad de empresas que vendían alcohol sin etiquetado del SGA y estamos dentro de una normatividad actual que nos exige que todos los productos químicos estén bajo esta etiqueta. Sí, imagínate, Laura, también lo hablábamos, ¿cierto? Que por allá a mediados del 2020, cuando hubo esta explosión de consumo de sustancias desinfectantes, el INVIMA se quedó corto en la evaluación de esas empresas, en la autorización y en la emisión de licencias para la producción de estos desinfectantes. Entonces, básicamente lo que hizo fue sacar un instructivo, dijo, para producir amonio cuaternario se necesita esto, y liberó esas licencias y le dijo a las empresas, si usted considera que cumple, salga y produzca. Tengo que decirlo, no, los colombianos a veces no somos todos juiciosos y hubo muchas personas que sin cumplir estos requisitos salieron a la venta con productos que generaban unas afectaciones a la salud, ¿cierto? Entonces, y tampoco cumplían con esa normatividad, Laura, tampoco cumplían con ese etiquetado y esa rotulación que debe tener acorde al sistema globalmente armonizado. Sí, porque no sabemos exactamente la concentración de esos productos químicos. No sé si les llegó a pasar usar geles antibacteriales que le dejaban a uno las manos pegajosas, como chicludas, que olían más a chicle que a alcohol. Entonces, pues son temas como de responsabilidad también de quién es mi proveedor de productos de desinfección. Alguna vez, yo les conté de pronto en otra charla que hicimos, que yo alguna vez fui a comprar un desinfectante para mi casa y entonces el señor me dijo, mira, este desinfectante tiene un componente de alcohol, tiene también amonio cuaternario y que para que tuviera triple acción tenía hipoclorito, entonces tenían los tres desinfectantes ahí mezclados, una bomba de tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces por el desconocimiento se incurre en la irresponsabilidad. Entonces, por eso es muy importante que sus proveedores tengan claro lo que es el sistema globalmente armonizado y esa identificación y etiquetado esté acorde con este sistema. El manejo de residuos sólidos también fue un gran impacto a nuestro planeta. Al principio veíamos cómo la pandemia o el confinamiento en nuestros hogares hizo que muchos escenarios ambientales, muchas zonas de reserva, playas, dieran un pequeño respiro, ¿cierto? Tuvieron un descanso en ese impacto ambiental que generaba el turismo, las aglomeraciones. Pero finalmente el ambiente fue uno de los perdedores en esta pandemia. La generación de residuos sólidos ha sido tremenda, la generación el vertimiento de sustancias químicas a los acuíferos, a los ríos, a las quebradas, esos detergentes que no son biodegradables, que son supremamente contaminantes, llegaron a esas reservas de agua y las contaminaron. La generación de residuos sólidos debido a los tapabocas también fue supremamente elevado. Entonces, lo que nos dice la resolución es que debemos de votar o debemos de disponer esos tapabocas en doble bolsa negra. Esa doble bolsa negra tiene que estar bien cerrada y se debe garantizar que no va a ser abierto por un reciclador o por personas que de pronto pretendan aprovechar esos residuos de otra manera. Entonces hay que garantizar eso, como les digo, doble bolsa negra. Finalmente también fue una pequeña, yo siempre le he dicho, una gabela que nos dio el Ministerio de Salud, porque
En algún caso hubieran podido determinar que los tapabocas eran residuos peligrosos y ya hubiéramos tenido la responsabilidad de la disposición final. Entonces, en este caso, no, vamos a tenerlos en esa doble bolsa negra bien cerrada y se pueden disponer como residuos comunes. Comunicación, ¿qué tan importante? Esto me encanta. Mecanismos de información a las personas de forma visible, legible, que sean oportunos, claros y concisos a través de sus redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión sobre las medidas de prevención y atención. Vemos cómo poco a poco la normatividad ya se empieza a adaptar a las nuevas tecnologías, ya nos habla de redes sociales. Entonces, no podemos parar con la comunicación. No podemos parar con la difusión de las medidas de prevención. Debemos de ponerlas en cartelera, difundirlas por los grupos de WhatsApp, por el Facebook, por todas las redes sociales que tenga la empresa y contar que en esta empresa esto todavía son normas de bioseguridad que son importantísimos. Y en esa comunicación debemos de incluir también las necesidades de la dosis de refuerzo. Que la gente sepa que existe la dosis de repuesto, que está disponible, quiénes son las personas que pueden acudir, cuál es la dosis que yo me debo de poner, porque en eso también hay cierto desconocimiento. Entonces, socializar eso mediante los elementos de comunicación, mediante los canales de comunicación a los que pueda acceder la empresa. Sector laboral. Actualizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, identificando e implementando las acciones correspondientes para la prevención del riesgo biológico por COVID-19 en el ambiente de trabajo y vigilar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Entonces, ojo, las personas que en las organizaciones se dediquen a las áreas de seguridad y salud en el trabajo deben de implementar todas las medidas que se estipula o que prevé la resolución 032. Programas de vigilancia epidemiológica, identificación de peligros en nuestra matriz de identificación de peligros, programas de control, seguimiento, inspección, todo lo que implica el COVID-19 en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y recordemos que eso no va a ser mientras estamos en emergencia. Ya en adelante, el COVID-19 debe estar presente en nuestros sistemas de gestión. Planes de emergencia. ¿Qué voy a hacer si tengo unos contagios masivos? Todavía estamos expuestos a eso. Entonces, es muy importante que esos sistemas de gestión de seguridad en el trabajo se actualicen conforme a la situación actual. No sé si quieres decir Diego, alguna otra disculpa. cosa. Sí, Sí, eso que acabas de decir, que en cualquier momento va a ser masivo, se espera que la COVID-19 sea una enfermedad endémica por temporadas y tenemos una temporada que es altamente riesgosa, que es la temporada de diciembre-enero. Miren lo que pasó este año, cómo se volvieron a saturar el sistema de salud, no habían citas médicas, no le daban incapacidades a todo el mundo. Hay que prever que eso nos puede seguir pasando cada año. ¿Por qué? Porque está el clima más bajito, la gente se reúne más y el virus se puede propagar más. Entonces, por eso es importante que el sistema de gestión siga vigilando este riesgo biológico. así es. Y además de eso, establecer procedimientos que me permitan actuar en caso de que haya contagio. ¿Cómo voy a aislar a una persona que tiene síntomas? ¿Cómo la voy a tratar? ¿A dónde la voy a llevar? ¿Cómo va a ser el reporte ante las entidades de salud? Debo de establecer un protocolo para eso. Debo dejar documentado eso. La persona tiene la responsabilidad de informar a la empresa si de pronto considera que tiene síntomas para que la empresa pueda tomar medidas de prevención. Entonces, ¿cuál es el control? Debo de notificar a las personas que quizá hayan estado en contacto estrecho conmigo, en contacto próximo, para tomar las medidas de prevención pertinentes en ese caso. Y le repito, tomar las acciones necesarias en materia de bioseguridad. O sea, evitar esos contagios masivos dentro de la empresa. Si yo tengo una persona que resultó contagiada, pues yo tengo que aislar a las personas que estuvieron en contacto estrecho con él para evitar que ese contagio se vuelva masivo y en algún momento pueda poner en riesgo la salud de las personas, la vida de alguien o incluso el funcionamiento de la empresa.
Todavía nos preguntan eso, todavía nos hacen esas consultas, que si un trabajador estuvo cerca de un positivo que se hace. El cambio, esta resolución, el cambio más grande que tiene es que no nos dice exactamente qué hacer. Ya volvemos a lo mismo. Nos están diciendo esto es responsabilidad de cada uno, el cuidado, la información, reportar a las EPS, si es personal de la salud, reportarle a la ARL. Y hay que establecer lo que tú dices, esos protocolos y esos procedimientos de la mano de los procedimientos de las EPS, pero no podemos bajar la guardia en ningún momento y utilizar todas las herramientas que se han activado como el trabajo en casa, el trabajo remoto, em, todavía se pueden adelantar vacaciones incluso, todavía eso está en firme porque la emergencia sanitaria está en firme. Entonces, lo más importante es que no pongamos en riesgo al resto de los trabajadores si tenemos, por ejemplo, ese contacto estrecho que no está vacunado, que nos dice una circular del ministerio que sí debe estar aislado. Es mejor dicho, muchachos, hay que recordar toda la normatividad que tenemos desde hace 2 años, la aplicable. Así es, Laura. Y en el espacio público no desechar los tapabocas en los contenedores dispuestos de espacios públicos, en el caso de ser necesario, esparcirles alcohol, destruirlos y empacarlos en una doble bolsa para que no se reutilicen y para que no entren en contacto con otra persona. Muy importante, esas son medidas de sentido común, medidas que debemos de tener empatía con esas otras personas que de pronto tienen que trabajar en la disposición de estos residuos sólidos. Entonces, en conclusión, Laura, el nuevo protocolo de bioseguridad lo que hace es recomendar, no está obligando a las organizaciones a tener un protocolo específico. Hay unas medidas que sí son obligatorias, como la utilización de tapabocas al interior de las empresas, informar a las entidades de salud en caso de que haya un contagio, pero el resto de medidas deben de ser, digamos, son de autocuidado. Son las personas las que tienen que tomar esas medidas de protección. Esto es como una resolución, ya como un protocolo saliendo o como a las puertas de salir de esa emergencia sanitaria, donde ya nos están diciendo, listo, ya hemos aprendido todo esto, entonces ya aplíquele el sentido común y adáptelo a su empresa y sea muy responsable, porque es que aquí el tema es de responsabilidad. Así es. Bueno, Laura, como les dije ahorita, esta presentación yo se la quiero dedicar a mi amigo Alexander, que hace un año, hace exactamente un año, 18 de marzo de 2021, se nos fue por culpa de esta enfermedad, desafortunadamente, pero que ahí lo tenemos siempre vivo en el corazón. Saludos a todos pues, todas las personas que estuvieron acá con nosotros, a mis compañeras, a mis compañeros, y nos vemos en la próxima, Laura. Nos vemos la próxima semana. Por favor, si requieren certificado de esta capacitación, escríbame a lmejía@meapoyoasesores.com. La próxima semana vamos a tener capacitación de charla abierta sobre inducción y reinducción. Recuerden que pueden conectar a esta charla al personal que ustedes requieren hacerle inducción o reinducción anual, trabajadores reincidentes en la accidentalidad, trabajadores que regresen de una incapacidad larga, trabajadores que ustedes crean que deben de hacer nuevamente o retomar temas de seguridad y salud en el trabajo. Por aquí los esperamos. Muchas gracias, Laura. Feliz tarde para todos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.